La iconografía del viejo oeste no sería lo que es hoy sin las figuras temibles y varios héroes populares, tanto celebrados como vilipendiados a lo largo de los últimos 150 años de la historia estadounidense. Estos hombres y mujeres icónicos e infames variaban desde bandidos beligerantes y los valientes agentes de la ley que los perseguían, hasta los vaqueros y los indígenas americanos que se turnaban para disparar tiros de advertencia al otro, hasta que todo el territorio estaba lleno de violencia y sabotaje, con algunos pacificadores y héroes honorables esparcidos. Una de estas figuras no fue otra que el notorio forajido y ex soldado convertido en guerrillero, Jesse James. Una vez, hijo de un ministro bautista y miembro del ejército confederado, Jesse James se transformó en una de las figuras más discutidas, complejas e indudablemente populares de la leyenda del salvaje oeste, a pesar de sus tácticas violentas y tendencias ilegales. Independientemente de sus innumerables crímenes y afinidad por los problemas, Jesse James vivió una vida emblemática de tantas ideas y temas, saturando la forma en que hablamos del viejo oeste hasta la era moderna. Para obtener una mejor comprensión de cómo el líder de una banda de ladrones de trenes se convirtió en sinónimo del término salvaje oeste y el punto focal para el infinito grupo de forajidos que le siguieron, les presentamos una inspección más cercana a las historias y tiempos del proscrito más infame de toda la historia estadounidense. Este es Jesse James y su vida pasada en las sombras de Robin Hood. La vida de Jesse Woodson James comienza en uno de los periodos más volátiles de la historia temprana de Estados Unidos y en una de las regiones más volátiles de todos los territorios unionizados, 5 de septiembre de 1847, en el condado de Clay, Missouri. Jesse nació del reverendo Robert S. James y su esposa, Cerelda Cole James, ambos ex residentes de Stamping Ground, Kentucky. La pareja se conoció en una reunión de avivamiento y se casó en 1841. Robert era un exitoso agricultor de cáñamo y ministro bautista, y se mudó al condado de Clay después de su matrimonio para ayudar a fundar el William Jewell College en Liberty, Missouri. La familia James era de ascendencia escocesa e inglesa, pero se adhería principalmente a la cultura sureña estadounidense. Su parte de Missouri fue etiquetada como Little Dixie, después de todo, ya que muchos en la comunidad eran trasplantes del sur que llevaron consigo su forma de vida a las profundidades del estado de Show Me. Jesse fue el segundo hijo de Robert y Cerelda. Su primer hijo nacido fue Alexander Franklin James, el 10 de enero de 1843, quien más tarde fue conocido por su apodo, Frank. Además de Frank y Jesse, sus padres tuvieron dos hijos más, Robert Jr., quien murió siendo un bebé en 1845, y una hermana menor, Susan Lavinia, nacida en noviembre de 1849. La familia James vivía en una granja de 100 acres en Centerville, ahora conocida como Kearney, Missouri. Robert y Cerelda comenzaron el rancho desde nada más que una cabaña de troncos construida en las afueras de la selva del Medio Oeste, donde la tierra de cultivo fue lentamente, pero seguramente, esculpida en un negocio respetable. Como muchos sureños que se mudaron a Missouri, la familia James tenía 6 personas esclavizadas en su granja, incluyendo varios niños. Missouri era un estado fronterizo a finales de 1840 con ideales tanto de la Unión como confederados. Sin embargo, el 75% de la población provenía de Dixieland y por lo tanto la esclavitud era un punto focal para muchas industrias en el territorio. Después de unos años, la granja de los James funcionaba como en Kentucky, con cultivos de cáñamo y rebaños de ovejas apreciados en la propiedad. Cerelda James misma era conocida como una de las trabajadoras más duras de la granja, contribuyendo al negocio familiar fuera de los roles de género rurales de la época. Era increíblemente fuerte de voluntad e independiente, una presencia dominante que no toleraba la falta de respeto de sus propios hijos. Robert dedicaba mucho tiempo en su pequeña iglesia bautista en Centerville, Missouri, donde era muy popular entre los habitantes. Muchos escuchaban sus sermones semanales y respetaban su alcance comunitario, aplaudiendo su oratoria pública y viéndolo como un posible líder en el futuro de Missouri. Para su sorpresa, sin embargo, Robert James tenía un objetivo muy diferente para su futuro.
Sucumbió a las historias de oro que salían de California a finales de los 1840 y buscó cualquier oportunidad que pudiera para llevar su ministerio al oeste. La ocasión llegó en 1850, solo meses después del nacimiento de su hija menor y única. Robert informó a su familia que había sido enviado como capellán en una caravana, acompañando a hombres locales emigrando al oeste para trabajar en una compañía minera. En abril, hizo realidad su palabra y se aventuró por el camino de California con los otros mineros de oro, nunca más para ser visto o escuchado por su familia. Aunque Robert llegó al asentamiento minero entero, no duró mucho, ya que contrajo cólera por beber agua contaminada en un campamento de oro en Placerville, California, y murió días después. Su cuerpo fue arrojado en una tumba anónima y su legado quedó sin resolver. Algunos piensan que Robert abandonó Missouri por bondad para predicar entre los mineros de California. Otros insisten en que Robert no era mejor que un estafador codicioso que abandonó a su familia a la primera vista de posibles fortunas. A su viuda, Serelda, no le importaba en lo más mínimo el chisme sobre la muerte de su primer esposo, con una familia y una granja a las que atender en primer lugar. No obstante, sus hijos eran menores de 10 años y una figura paterna sería crucial para el futuro familiar. Por lo tanto, se volvió a casar, esta vez con un granjero vecino llamado Benjamin Sims. Se casaron en septiembre de 1852, pero el matrimonio no duró mucho. Jesse y su hermano mayor, Frank, detestaban al señor Sims. Era un individuo frío, sin mucho remordimiento por los niños pequeños, y su incapacidad para presentarse como una figura paterna amorosa causó un daño irreparable a los chicos James. Serelda rápidamente tuvo suficiente de los ideales de castigo corporal del señor Sims y su constante crítica a sus hijos, sintiendo que era más importante proteger el bienestar de sus hijos que permanecer casada con un granjero exitoso, aunque no compasivo. Aunque no era común en la época, Serelda llegó a presentar los documentos para un divorcio oficial. Sin embargo, al final fue en vano, ya que el señor Sims murió en un accidente de equitación poco después del Año Nuevo, 1954, y la granja de la familia James volvió a un estado más cordial. Los éxitos de Serelda continuaron en 1855, cuando se casó por tercera vez. Esta unión involucró a un hombre llamado Dr. Archie Rubin Samuel, un médico local y personalidad introvertida. El Dr. Samuel hizo lo que el señor Sims no pudo, cedió los deberes de jefe de familia a su esposa. Poco después de casarse, Serelda y el Dr. Samuel adquirieron más propiedades, permitiendo a Serelda criar a sus hijos como ella consideraba apropiado. Jesse fue el hijo de los James que más se benefició del cambio de circunstancias. Era todo lo que su madre quería que fuera: un devoto cristiano, independiente, reflexivo y protector con su madre y sus aliados más cercanos. También era un poco bromista y se metió en problemas en más de una ocasión. Esto variaba mucho de su hermano mayor Frank. A Frank le fascinaba la Biblia y los numerosos libros guardados en el estudio de su padre fallecido. Dentro había una biblioteca llena de títulos preciados, que iban desde Shakespeare hasta otros textos teológicos. Fue a través de esta colección sobrante de literatura que muchos creían que Frank y Jesse aprovecharían su intelecto interno y dejarían Missouri en busca de pastos más verdes. Específicamente, los chicos buscarían educación superior y asistirían a la universidad, abrazando la academia. Sin embargo, estas nociones quedaron completamente destrozadas cuando Frank cumplió 18 en 1861 y Missouri se vio confrontada con el inicio de la Guerra Civil Americana, en la que el estado quedó atrapado justo en medio. Missouri era un estado fronterizo en el momento de la Guerra Civil, con una economía fuertemente vinculada a los estados del norte de la Unión, pero con una población fuertemente vinculada a los estados del sur de la Confederación. Esta dicotomía trajo violencia y caos al estado, comenzando con la Ley de Kansas-Nebraska de 1854. La esclavitud aún no se había extendido al territorio de Kansas, y los trasplantados de Missouri se apresuraron a la frontera para influir en la votación.
Estas tensiones estallaron en llamas cuando una serie de conflictos sangrientos estalló a lo largo de la frontera entre Kansas y Missouri entre las milicias de la Unión y la Confederación. El condado de Clay fue un punto crítico de desacuerdos mortales. La legislatura estatal de Missouri votó en contra de la secesión. Sin embargo, eso no impidió que los simpatizantes de la rebelión se armaran y se unieran a la lucha en el sur. La familia James era rebelde y firme partidaria de la esclavitud, ya que ambas líneas de sangre del clan habían tenido personas esclavizadas a lo largo de su historia. Por lo tanto, no sorprendió a nadie cuando Frank decidió renunciar a una educación adicional y unirse a la Guardia Estatal de Missouri en mayo de 1861, luchando oficialmente del lado de la Confederación. Con la Guardia Estatal, Frank participó en varias batallas, como la batalla de Wilson's Creek y la primera batalla de Lexington. Ambos conflictos terminaron con una victoria confederada y vieron un aumento en el apoyo del sur a lo largo del valle del río Missouri en el otoño de 1970. Después de su breve paso por la Guardia Estatal, Frank James regresó a casa con su hermano ese mismo año, enfermando como se veía a menudo en los campos de batalla de la Guerra Civil. Poco después, una milicia de la Unión en el condado de Clay arrestó a Frank exigiéndole firmar lealtad a la Unión para evitar la cárcel o algo peor. Frank cedió a la milicia y firmó una declaración escrita, quitándose a los Jayhawkers de encima y recuperándose de su enfermedad de guerra. Pero pronto, Frank recuperó su fuerza y desestimó su lealtad a la Unión. En cambio, decidió unirse nuevamente a las fuerzas confederadas, esta vez aliándose con los Rangers partisanos de Missouri liderados por William Clark Quantrill. Los Rangers de Quantrill, o más bien conocidos como los asaltantes de Quantrill, no eran un escuadrón militar o milicia estatal típica. Más bien, la Guerra Civil Americana vio un aumento de la guerra de guerrillas entre las milicias de la Unión y las fuerzas secesionistas, a veces llamadas Bushwhackers. Los Bushwhackers y otros guerrilleros confederados eran infames por sus ejecuciones ilegales, asesinatos a sangre fría y el escalpamiento de combatientes y simpatizantes de la Unión. En 1863, Frank fue señalado como un supuesto miembro de las bandas de guerrilleros confederados y una vez más fue perseguido por la milicia vigilante de la Unión. Asaltaron la granja de la familia James buscando al hermano mayor, solo para colgar al Dr. Samuel de un árbol, casi matándolo, y supuestamente golpearon a un joven Jesse James en un intento de extraer la ubicación de Frank. Frank evadió la detección de las milicias y en respuesta solo intensificó sus esfuerzos con los asaltantes de Quantrill. Un evento tal fue la masacre de Lawrence en Lawrence, Kansas, en agosto de 1863. También conocido como el Asalto de Quantrill, la masacre resultó en más de 150 hombres y niños abolicionistas asesinados a manos de la banda guerrillera. Las víctimas, desarmadas, eran conocidas por su oposición a las plantaciones esclavistas. La incursión fue igualmente sangrienta y brutal. Comenzando alrededor de las 5 de la mañana, cuando la mayoría de los residentes de Lawrence aún dormían, Quantrill, Frank y el resto de la pandilla irrumpieron en la ciudad, saqueando casas locales e incendiando negocios, matando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Después de que el recuento de muertos casi alcanzó los 200, Quantrill y su compañía se alejaron de Lawrence mientras la ciudad se desmoronaba en ruinas. El humo se extendía hacia el cielo mientras la Confederación arrasaba en la creciente frontera. Unos meses después, Frank siguió con los asaltantes de Quantrill, yendo al sur hacia Sherman, Texas, y realizando incursiones en el área durante el invierno de 1863 y hasta 1865. De vuelta en Missouri, Jesse permaneció leal a su familia, trabajando en la granja entre sueños de unirse a su hermano en los campos de batalla de vigilantes de la Confederación. Se había cansado de perderse la acción, y después de sus encuentros casi mortales con la milicia de la Unión, sintió que el odio en su alma se agudizaba hasta convertirse él mismo en un rebelde total. A inicios de 1864, Frank James volvió a la granja familiar con el resto de la pandilla. Fue aquí donde Frank le preguntó a Jesse, de solo 16 años, si quería unirse a su grupo de emboscadores. Jesse había estado anhelando huir con los Raiders durante meses, y no dudó en comprometer su apoyo a Quantrill y compañía tan pronto como se le ofreció un lugar.
Por supuesto, tanto Jesse como su hermano mayor prometieron a su madre Serelda que volverían tan a menudo como pudieran, sin querer abandonar la granja y dejar al resto de la familia en el polvo de la guerra civil. Serelda sabía que sus hijos podrían cuidarse solos, su obstinada independencia era innegable. Así, Jesse y Frank partieron, ahora con una tripulación liderada por Fletch Taylor, un rebelde confederado. En el verano de 1864, Fletch casi muere y pierde un brazo por un disparo de escopeta a quemarropa. Mientras tanto, los hermanos James buscaban reclutar más simpatizantes confederados para su compañía. Por supuesto, cuanto más retorcido y combatido el forajido, mejor. Estos esfuerzos resultaron en la inclusión de muchos desesperados notorios, incluyendo a un compañero soldado guerrillero, William Bloody Bill Anderson, y los hermanos Ford menores, llamados Cole, James, John y Robert. Comandada por Bloody Bill, la banda emprendió numerosas incursiones y ataques a pequeña escala en Missouri y estados fronterizos de ideas afines. Una de estas incursiones fue la masacre de Centralia, ocurrida en Centralia, Missouri, en septiembre de 1864. Solo semanas después de que Jesse sufriera una herida grave en el pecho, cabalgó hacia el condado de Boone con Frank y la banda y no miró atrás. En las horas de media mañana, alrededor de 80 guerrilleros confederados, con algunos vestidos con uniformes robados del ejército de la Unión, levantaron un bloqueo que cortó el ferrocarril del norte de Missouri en el centro de Centralia. Mientras algunos de sus hombres saqueaban las tiendas del pueblo, Bloody Bill y los hermanos James se quedaron en la línea de ferrocarril. Esperaban un servicio de tren de la Unión entrante lleno de 125 pasajeros. Alrededor de 100 eran civiles, mientras que los 24 restantes eran soldados de la Unión en su camino a casa hacia el norte, después de la batalla de Atlanta un par de meses antes. Cuando el tren se detuvo en Centralia, Bloody Bill y su compañía subieron a bordo y dividieron el grupo entre civiles y soldados. Luego pidió a su oficial al mando, un sargento Thomas Goodman, que diera un paso al frente. Después de que Goodman se acercó a la pandilla, Bloody Bill y sus hombres dispararon al resto de los soldados de la Unión, matando a cada uno de ellos. Tras sus muertes, los guerrilleros mutilaron y desollaron algunos cuerpos como trofeo por su rebelión más reciente. Esa tarde, mientras celebraban con whisky robado y zapatos ensangrentados, los asaltantes confederados fueron confrontados por el mayor Andrew Byrne Johnston, del 39º Regimiento de Infantería de Missouri. El escuadrón montado incluía a 146 hombres el 27 de septiembre, pero se les advirtió que el grupo de asalto de Bloody Bill estaba bien equipado para el conflicto armado. Sin embargo, el mayor Johnston ignoró los sentimientos y ordenó a sus hombres que desmontaran a medida que se acercaban a los confederados, formando una línea de batalla frente a los hombres de Bloody Bill. Johnston ordenó un desafío y mató a algunos de los guerrilleros, pero las armas de su regimiento no eran rival para los rifles Enfield que llevaban los rebeldes. Como resultado, los soldados de la Unión fueron diezmados rápidamente por la banda confederada, perdiendo más de 100 hombres. Incluso los casacas azules que intentaron rendirse fueron asesinados, y al igual que sus contrapartes de la estación de tren de Centralia, fueron mutilados después de dar su último aliento. Se dice que el propio Jesse asestó el golpe fatal al Mayor Johnston, el primero de muchos golpes mortales infligidos por el hijo mediano de los James. Cuando los esfuerzos de la Unión fracasaron, los guerrilleros se fueron, llevándose cautivo al sargento Goodman. Un mes después de la masacre de Centralia, Bloody Bill fue asesinado por el primer regimiento de la milicia estatal de Missouri, y los hermanos James tomaron caminos distintos. Frank se aventuró a Kentucky con su viejo amigo William Quantrill, dejando a Jesse para viajar a Texas con Archie Clement, el teniente de Bloody Bill. Para la primavera de 1865, las mareas de la guerra civil habían cambiado y la Confederación estaba en declive. Jesse terminó sus giras bajo el mando de Clement y regresó a casa a Lexington, Missouri. Mientras se dirigía a la ciudad, una patrulla de la Unión que operaba cerca de Lexington le disparó en el pecho. Jesse sobrevivió a su segunda herida en el pecho en menos de un año y se refugió en la casa de huéspedes de su tía y tío cerca de la actual ciudad de Kansas. Fue aquí donde se enamoró de su primera prima y futura esposa, Serelda Mims, quien fue nombrada en honor a la propia madre de Jesse.
A pesar de que se le prescribió reposo en cama para recuperarse de sus heridas, se sabía que Jesse cabalgaba con su antiguo líder, Archie Clement, por las áreas controladas por los republicanos de Missouri en respuesta a los esfuerzos de reconstrucción dirigidos a ex confederados como los James. La guerra civil terminó oficialmente en mayo de 1865 y el país se enfocó en recuperarse, castigando a quienes se unieron a la rebelión y lucharon contra la libertad de los esclavos, afectando las economías del sur. Las antiguas bandas de bushwhacking de las que Jesse formaba parte eran las más violentas de aquellos furiosos con el fin de la guerra y las leyes de la era de la reconstrucción dirigidas a los confederados. Sentían que era necesario contraatacar y el país vio rápidamente cómo los guerrilleros se transformaban en delincuentes de pleno derecho. Uno de los primeros grandes golpes atribuidos a Jesse James como soldado confederado convertido en forajido fue el robo en el banco de ahorro del condado de Clay en Liberty, Missouri, el 13 de febrero de 1866. La banda de Archie Clement, con un historial reciente de intimidación a funcionarios republicanos y ex líderes de la Unión, sabía que el banco era operado por un antiguo oficial de la milicia que apoyó a las fuerzas de la Unión durante la guerra. La banda invadió el edificio de ahorros del condado de Clay y se llevó más de $60,000 en efectivo y bonos. Mientras se alejaban, estalló un tiroteo en la ciudad y un joven adolescente llamado George Wymore, inocente en el asunto, fue asesinado antes de que se disipara el humo. Existe un debate histórico sobre la participación de Jesse y Frank James en este robo en cuestión. Algunos dudan que Jesse hubiera tenido la salud necesaria para cometer ciertos crímenes. Sin embargo, no hay evidencia para confirmar o negar estos informes. El primer delito, que se cree ampliamente que fue el primero de Jesse como forajido, fue la fuga de la cárcel del condado de Jackson en junio de 1866, en la que la antigua banda de los Quantrill Raiders liberó a 2 exmiembros y mató al asistente de la cárcel en el proceso. Durante los siguientes 6 meses, Jesse continuó haciendo la oferta de Archie Clement y su banda de guerrilleros en todo Missouri. Llegaron hasta ocupar Lexington, Missouri, en el día de las elecciones en 1866, antes de que Clement finalmente fuera cazado por la milicia estatal y ejecutado en el lugar. A pesar de la muerte de su líder, el resto de la banda de Clement continuó con sus formas de vicios, robando bancos, linchando a simpatizantes del norte, todo mientras evadían la ley a través de despiadados tiroteos y violencia infinita. Estas desventuras incluyen el robo de un banco en Richmond y la ejecución de su alcalde en 1867, así como el robo del banco en Russellville, Kentucky, por los hermanos James y Cole Younger de su futura banda de forajidos. Sin embargo, el crimen más notable de todos fue el que lanzó a Jesse James a la notoriedad generalizada fuera de las redes de guerrillas, a las que contribuyó durante sus años como confederado. Esta operación tomó la forma de un robo de banco, apuntando a la Asociación de Ahorros del Condado de Davis, en Gallatin, Missouri, en diciembre de 1869. Después de que Jesse y su compañía extrajeron poco en términos de efectivo o bonos de la bóveda del banco, Jesse se dirigió al cajero, a un hombre llamado Capitán John W. Sheets, y le disparó, a quemarropa en la cabeza. Informes posteriores afirmaron que Jesse mató a Sheets después de confundirlo con el primer oficial del regimiento que mató a Bloody Bill. Jesse admitió el asesinato, afirmando que buscaba vengarse por la muerte de su ex comandante. Los periódicos difundieron la historia, y pronto el nombre de Jesse James se volvería sinónimo de forajido. Tras el robo en el condado de Davis, el gobernador de Missouri, Thomas T., ordenó la búsqueda de Jesse James, Crittenden. El gobernador estableció una recompensa de $3,000 por la captura de James, quien regresó a su banda como el nuevo líder de la rebelión postguerra. Alrededor de la misma época, el atractivo público de Jesse comenzó a crecer lentamente debido a su estrecha relación con el editor del Kansas City Times, John Edwards. Edwards fue un hombre de caballería para el ejército confederado durante la guerra y argumentó, junto a la familia James, que los antiguos secesionistas merecían mantener sus posiciones de liderazgo desde los tiempos previos a la guerra. Bajo una alianza, Edwards acordó publicar cartas escritas por Jesse, quien primero escribió sobre su supuesta inocencia antes de volverse gradualmente más político.
Después de 6 meses, las cartas se volvieron propaganda leal a la Confederación y un llamado a denunciar el liderazgo y la política republicana. Acompañado con prejuicios implantados en los tiempos por el mismo Edwards, Jesse James se convirtió en un símbolo para los simpatizantes del sur y los ciudadanos que desafiaron la política de la Unión. Como resultado, la confianza de Jesse como una fuerza emergente y rebelde se infiltró en su explosiva vida como un forajido del sur. Mientras alcanzaba su fama, Jesse y su hermano se unieron oficialmente con los mencionados hermanos Younger para formar la banda de James Younger. La banda James Younger también incluía a otros guerrilleros confederados como Clell Miller, Bill Caldwell y Charlie Pitts. Aunque todos compartían tareas y se turnaban para representar el liderazgo de la tripulación, Jesse era el más visible de la banda, asumiendo la mayor parte de todas las críticas legales y elogios civiles. Sus actividades delictivas los llevaron por todo el medio oeste estadounidense, desde Tennessee, en Virginia Occidental, hasta Kansas e Iowa. Incluso se involucraron en robos que abarcaban la frontera, incluyendo varios golpes en el estado de la Estrella Solitaria de Texas. Los 1870 marcaron el inicio de una nueva era de seguridad bancaria. La banda de James Younger sintió que el riesgo ya no correspondía a la recompensa de atacar a las instituciones bancarias, y en su lugar se volcó a los robos de trenes como su próximo modo de actividad ilícita. El primer gran robo a una locomotora fue en Adair, Iowa, cuando la banda de James Younger asaltó un tren de la línea Rock Island en julio de 1873. Realizaron el robo usando máscaras a menudo asociadas con el Ku Klux Klan. Jesse y su compañía se llevaron $3,000 en botín. Con futuros robos de trenes, la banda cambió de tácticas y en lugar de robar tanto los coches de seguridad como a los pasajeros a bordo, comenzaron a ir solo tras lo que se guardaba en la caja fuerte express, generalmente ubicada dentro del coche de equipaje. En 1874, la actividad de la banda los llevó hasta la parroquia de Bienville, Luisiana, donde asaltaron una diligencia en enero. Redoblaron la apuesta en el mismo mes cuando golpearon otra línea de diligencias cerca de Hot Springs, Arkansas, antes de culminar la ola de crímenes con un robo de tren a lo largo del ferrocarril Iron Mountain, cerca de Gads Hill, Missouri. Fue uno de los muy pocos robos de trenes en los que la banda de James se enfocó en los pasajeros. En esta ocasión, los forajidos tuvieron cuidado de no robar a los pasajeros de clase trabajadora, revisando sus manos en busca de callos y suciedad entre las uñas. Luego, cuando los periódicos atribuyeron incorrectamente la serie de robos al equipo de Arthur McCoy, Jesse telegrafió detalles de su reciente golpe en el ferrocarril Iron Mountain al St. Louis Dispatch, donde John Edwards ahora estaba escribiendo sus artículos de elogio sobre la infame herencia de James Younger. Ese mismo año, Jesse se casó con su amante de largo tiempo Zerelda Mims, apodada Zeta. A pesar de su ácido desoxirribonucleico compartido y su estatus como primos hermanos, fueron celebrados tanto por la familia como por los amigos, teniendo finalmente 2 hijos que sobrevivieron más allá de la infancia. Con una esposa e hijos, la vida de Jesse James se llenó aún más de riesgo cuando la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton fue contratada para rastrear y capturar a Jesse y al resto de sus secuaces. No mucho después de que la banda James Younger asaltara el tren en Gads Hill, la compañía Adams Express contrató a Pinkerton, ya que eran los dueños de la caja fuerte robada en el ferrocarril Iron Mountain. En este punto de la historia, los detectives Pinkerton estaban más asociados con investigaciones urbanas y seguridad industrial. Perseguían a criminales profesionales dentro de las ciudades y suburbios, ayudaban a romper huelgas y se centraban en problemas de cuello blanco. Por esta razón, los Pinkertons estaban mayormente inactivos en los territorios rurales, especialmente en el sur y a lo largo de los bordes de la frontera occidental. Inicialmente, los agentes de Pinkerton, asignados al caso de la banda James Younger, no podían igualar la destreza de su objetivo para evadir problemas y eliminar amenazas por completo. El primer detective que descendió al sur hacia el territorio de la banda fue Joseph Witcher, asignado específicamente para investigar la granja propiedad de la madre y el padrastro de Jesse. Semanas después de su envío, la oficina de campo perdió contacto con Joseph y envió a las autoridades locales para localizarlo. Su cuerpo fue encontrado en una zanja al borde de la carretera en una zona rural aislada de tierras de cultivo en el condado de Jackson, Missouri. En respuesta,
Pinkerton envió a 2 agentes más en la segunda ronda, esta vez con hombres con los nombres de John Bull y Louis Lowell. Iban acompañados por la policía del condado, un rastreador experto y el sheriff adjunto Edwin Daniels. Los 3 detectives recorrieron Missouri disfrazados, camuflados como compradores de ganado en busca de ganado. Para la primavera de 1874, la noticia había llegado a la banda de James Younger sobre la llegada del trío, y 2 de los hermanos Younger planearon un ataque sorpresa. El 7 de marzo de 1874, saltaron frente a los 3 detectives en un camino rural en Montague Springs, Missouri, matando al sheriff Daniels con un solo disparo. Uno de los agentes, Louis Lowell, se enfrentó a John Younger. Cada hombre disparó un tiro fatal a su oposición, muriendo después de sucumbir a múltiples heridas. Los hombres restantes, el detective John Bull y Jim Younger, pudieron huir a caballo antes de causar cualquier daño mortal, y la banda de James Younger quedó mayormente intacta. La agencia Pinkerton tuvo que limpiar su desorden mientras los funcionarios en el estado de Missouri se apresuraban a poner fin al terror de James Younger. Continuando con el robo de diligencias y tomando líneas de tren enteras. En agosto de 1874, Jesse y Frank lideraron un asalto a una diligencia cerca del río Missouri, en las proximidades de Lexington. Esto fue seguido por un robo de locomotora muy lucrativo 4 meses después, en diciembre, cuando Jesse y su compañía tenían un vagón del ferrocarril del Pacífico de Kansas, en Muncie, Kansas. La banda obtuvo $30,000, pero terminó con el arresto y la muerte del notable miembro Bud McDaniel. Intolerable ante la reciente serie de fracasos de todas las formas de aplicación de la ley, el fundador de Pinkerton y el detective principal, Alan Pinkerton, se hizo cargo de la recompensa por la banda de James Younger. Para comenzar su reconocimiento, viajó a la antigua granja de la familia James, donde Serelda y el Dr. Samuels aún vivían con sus antiguos esclavos y un par de sus hijos. Obtuvo datos geográficos de la zona, colaborando con antiguos y fervorosos unionistas locales para organizar un gran asalto a la granja. El 25 de enero de 1875, Pinkerton puso su plan en marcha. Él y algunos otros detectives que se unieron a él para la redada lanzaron una bomba improvisada a la casa principal de la granja. Cuando explotó, Archie, el medio hermano de Jesse, murió al instante y su madre, Serelda, perdió un brazo. Finalmente, la redada en la granja de los James perjudicó más los esfuerzos legales que lo que los ayudó. A pesar de las repetidas afirmaciones de la agencia Pinkerton de que solo pretendían empujar a Jesse y a su banda a la luz pública en lugar de quemar la casa de su familia, los simpatizantes confederados y toda la comunidad cerca de Kearney, Missouri, no estaban tan seguros. Tan pronto como se permitió a los ex-confederados votar y ocupar cargos públicos nuevamente, estuvieron muy cerca de aprobar una legislación que habría otorgado amnistía tanto a los hermanos James como a los hermanos menores sobrevivientes por sus crímenes. También presionaron para ampliar una ley que ponía una restricción a los funcionarios de Missouri para aumentar el dinero de recompensa ofrecido por criminales buscados. El gobernador de Missouri solo había aumentado sus incentivos de recompensa para Jesse y Frank James, y por lo tanto, una restricción sobre estos poderes ejecutivos protegería efectivamente a la pandilla más que cualquier otra ley. La idea era que, si la recompensa no era lo suficientemente alta para que los detectives y cazadores de recompensas arriesgaran sus vidas para capturar al forajido más notorio de América, los hermanos James no podrían ser capturados. Pinkerton y sus mejores agentes continuaron persiguiendo a Jesse y su equipo hasta el 12 de abril de 1876, cuando uno de los ex-unionistas, Daniel Askew, quien se rumoreaba que era el cerebro detrás de la redada en la granja de la familia James en enero, fue asesinado por un miembro de la pandilla. A partir de aquí, los agentes de Pinkerton se retiraron de las asignaciones y la pandilla se quedó operando con libertad restaurada, aunque temporalmente. En 1875, Jesse y Frank persuadieron a su madre y a los familiares sobrevivientes de mudarse a Nashville, Tennessee, para escapar de los detectives curiosos y sus redadas en las zonas rurales de Missouri. Una vez que los hombres se establecieron en Nashville, Jesse volvió a ponerse en el centro de atención del sur con más cartas publicadas que encontraron su camino en el periódico local.
Estas presentaban a Jesse como nada más que un mártir heroico y un confederado orgulloso, ya que afirmaba que todo lo que hacía era por el bien. Durante el próximo año, el número de golpes de la pandilla disminuyó antes de que el legado de la tripulación de James Younger cambiara permanentemente en septiembre de 1876, con el infame, pero muy criticado, intento de robo del Banco Nacional de Northfield, Minnesota. La idea del robo, que tendría lugar en una región no tocada por la pandilla antes, fue concebida por Jesse y Bob Younger. Querían golpear un banco rural que estaba asociado con grandes nombres del Partido Republicano, o al menos tenía vínculos con la Unión de la época de la Guerra Civil. Había rumores de larga data de que dos republicanos radicales, uno con el nombre de General Benjamin Butler y el otro General Adelbert Ames, tenían conexiones con el Banco Nacional de Northfield. El rumor en la ciudad era que el General Ames, ex gobernador de Mississippi y un gran defensor de los derechos civiles, se había mudado a Northfield, Minnesota, y tenía una gran cantidad de acciones en el banco, así como un depósito de $50,000. Como resultado, una gran facción de la pandilla, Hawkeye, se dirigió a St. Paul, Minnesota en tren, incluyendo a Jesse y Frank James, los tres hermanos menores sobrevivientes, Charlie Pitts, Bill Chadwell y Quail Miller. Al llegar a St. Paul, se separaron en grupos, cada uno yendo a un lado distinto de Northfield. Un grupo acampó en Moncato, mientras que el otro lo hizo en Red Wing. Un par de días antes del robo, la banda se dedicó a comprar solo los mejores caballos de todo Minnesota antes de explorar los lugares cercanos, tomando notas detalladas del terreno y los posibles puntos de encuentro a lo largo del río Canón. Todos decidieron encontrarse alrededor de la ciudad de Dundas, Minnesota, antes de descender sobre Northfield la mañana del 7 de septiembre. Esa mañana, después de llegar a la plaza del pueblo objetivo, el grupo decidió cenar en el restaurante local, donde aparecieron ebrios después de una noche de fuerte bebida. Los hombres pidieron huevos fritos sin intentar ocultar su presencia en Northfield. El grupo de James Younger finalmente abandonó el restaurante justo después del mediodía y se dirigió al Banco Nacional alrededor de las 2 de la tarde. 3 de los hombres, Bob, Frank y Charlie, entraron al banco, mientras que los otros 5, Jesse, Cole, Jim, Bill y Clell, esperaban afuera. 2 custodiaban las puertas y 3 vigilaban la ruta de escape. Mientras los hombres entraban al banco, un ciudadano de Northfield llamado J. Sealen se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y gritó a través de la ciudad que el banco estaba bajo asedio y que los hombres recogieran sus armas. En pocos minutos, la banda de James Younger estaba bajo intenso fuego de los residentes de Northfield. Muchos de los atacantes se agacharon detrás de barriles y se escondieron dentro de las tiendas, disparando a la banda de forajidos sin piedad. Clell Miller fue rápidamente asesinado por un estudiante de medicina de Northfield llamado Henry Wheeler, cuya posición en el Hotel Daimier House le dio un disparo claro a la banda. Bill Stiles también fue víctima de la ráfaga de disparos por parte de un residente llamado A.R. Manning. Mientras tanto, el resto de la banda de James Younger intentó continuar con el robo. El cajero asistente, un hombre llamado Joseph Lee Haywood, inicialmente se resistió a la banda, manteniéndose firme ante sus demandas de abrir la caja fuerte. Sin embargo, los forajidos no se rindieron y presionaron un cuchillo en la garganta de Haywood mientras le rompían el cráneo con la culata de una pistola. Le ordenaron al cajero abrirlo, a pesar de que Haywood mintió sobre la protección de un candado de tiempo. Cuando no cumplió, lo asesinaron en el acto. Frank, Bob y Charlie luego se volvieron hacia los otros empleados, el contador Frank Wilcox y el cajero Alonzo Bunker. Wilcox fue perdonado y Bunker logró escapar por la parte trasera del banco, a pesar de haber sido disparado en el hombro derecho por Charlie Pitts. Con la erupción de disparos afuera, los 3 forajidos supieron que intentar abrir la caja fuerte era un esfuerzo perdido y agarraron unas cuantas bolsas de níqueles antes de salir corriendo del Banco Nacional. Corrieron con los miembros sobrevivientes hacia el punto de encuentro, pero antes todos los 6 miembros restantes de la banda fueron baleados. Frank y Charlie fueron disparados en sus piernas derechas, Cole en su cadera izquierda, Bob en su codo, Jim en la mandíbula y Jesse en el muslo. A pesar de sus heridas, los hombres regresaron a Dundas esa tarde.
En los días posteriores al robo, la banda de James Younger se reunió de nuevo y quemó 14 molinos en los condados vecinos de Minnesota rural, alimentados por la ira por su operación fallida y las consecuencias de sus acciones. Poco después, los hermanos James decidieron que era mejor que la banda se separara y huyeron una noche camino a casa en Missouri. Los demás forajidos no corrieron con la misma fortuna. Durante el asalto a Northfield, un miembro de la banda mató a tiros a un granjero sueco que vendía en la plaza del pueblo. Este asesinato a sangre fría, junto con el resto del asalto, desencadenó una de las mayores cacerías humanas en la historia del estado, culminando con la muerte de Charlie Pitts en un tiroteo y la captura de los hermanos Younger con vida. Los hermanos Younger fueron enviados a prisión, y en un abrir y cerrar de ojos, la otrora indestructible banda de James Younger no era más que una nota al pie en los libros de historia. James y Frank no estaban preparados para abandonar sus actividades delictivas tan pronto. Después de tomar unos años para calmarse del fallido robo en Northfield y curarse de sus heridas, los hermanos James se unieron al resto de la familia trasplantada en Nashville, donde asumieron los alias de Thomas Howard y Benjamin James Woodson. Para 1879, Jesse estaba de vuelta en plena actividad, después de pasar la mayor parte de 2 años reclutando nuevos criminales endurecidos para su banda. Robaron 3 trenes en el otoño de ese año, incluyendo el robo al pagador federal en Killen, Alabama, durante el proyecto de construcción de un canal cercano. 1879 también vio otra instancia de Jesse James, eludiendo una vez más las garras de la ley. Después del robo de $2,000 en una tienda general en Fayette, Mississippi, Jesse y su nueva banda se escondieron en unas pocas cabañas abandonadas de una antigua plantación cerca de St. Joseph, Luisiana. Mientras se escondían en el pueblo fantasma, la banda fue sorprendida por un ataque de agentes de la ley que capturaron y mataron a 2 de los forajidos buscados. Jesse escapó por los pelos y comenzó a cansarse de los más recientes esfuerzos en el robo. La mayoría de los miembros de su banda diferían del antiguo grupo de James Younger. Ninguno de ellos eran exconfederados con el corazón en la causa rebelde, sino que eran bandidos fríos y duros de cabeza que, a los ojos de Jesse James, podían traicionarlo en cualquier momento. Para escapar tanto del acoso de la ley de Tennessee como de su propia paranoia, Jesse convenció a los miembros sobrevivientes de su familia para que volvieran con él a la zona rural de Missouri en 1881. Todos estuvieron de acuerdo, excepto Frank, quien finalmente colgó sus pistolas y se mudó a Virginia para establecerse y vivir el resto de su vida lejos de la creciente inestabilidad de su hermano menor Jesse. A pesar de las numerosas reorganizaciones de la banda de Jesse James, 2 hombres eventualmente se convertirían en los últimos miembros que ganaron cierta confianza por parte del infame líder. Sus nombres eran Charlie y Robert Ford, 2 hermanos de Missouri que habían sido presentados a Jesse por otro nuevo miembro de la banda, Wood Height. Charlie y Robert estuvieron activos por primera vez con Jesse James durante su infame robo de tren en Bluecoat, cerca de Glendale, Missouri, en septiembre de 1881, exactamente 5 años antes del asalto en Northfield, Minnesota. El robo finalmente impulsó al gobernador Thomas T. Crittenden al límite, forzando su mano y finalmente poniendo fin al reinado de terror de Jesse James. Incapaz de aumentar su recompensa gracias a la política confederada de los 1870, Crittenden recurrió a la industria ferroviaria para obtener ayuda. Debido a los innumerables daños sufridos por las corporaciones de mensajería, acordaron ofrecer una recompensa de $5,000 por la captura de Jesse, vivo o muerto, con otros $5,000 pagados tras cualquier condena contra el forajido. Estos precios nunca escaparon de las mentes de los hombres de Jesse, incluso en sus seguidores más devotos como Charlie y Robert Ford. Jesse, sintiendo constantemente la traición de la mayoría de sus hombres, confiaba lo suficiente en los hermanos Ford como para pedirles que se quedara en su casa, tanto por protección como por interés en su hermana, Martha Bolton. En enero del año siguiente, cuando Jesse estaba lejos del condado de Ray, Missouri, Robert Ford se rindió al sheriff James Timberlake junto a Dick Little. Los hombres eran buscados para ser interrogados respecto a la muerte de un miembro de la banda y el hombre que reclutó a los Ford, Wood Height.
Sin embargo, en lugar de arrestar a ambos hombres, el sheriff Timberlake llevó a Robert Ford a una habitación ocupada por el mismo gobernador Crittenden. Crittenden le dijo a Ford que si era capaz de capturar o matar a Jesse James, le perdonaría sus crímenes, así como aseguraría que la generosa recompensa se pagaría de inmediato. De vuelta en presencia de Jesse, Ford podía sentir al infame líder desmoronándose lentamente bajo la presión del asesinato de Woodhite y el arresto de Dick Little. Desconocía la participación de Robert, y su hermano Ford, el agente doble, sabía muy bien cómo guardar silencio. El 3 de abril de 1882, durante una de las estancias de Jesse en la residencia Ford, comenzó a planificar otro robo con los hermanos Ford, esta vez apuntando a Platte City, Missouri. Durante su reunión, Jesse leía el periódico local, que había publicado una historia sobre el asesinato de Woodhite. Según el boletín de noticias, Dick Little había confesado haber asesinado a Wood, un hecho del que Jesse no estaba al tanto hasta ese mismo momento. A medida que avanzaba la reunión, se hizo muy evidente que Jesse estaba curioso por saber por qué los cuatro hermanos nunca mencionaron la traición de Little, y poco a poco se estaba dando cuenta de la posibilidad de que los cuatro hermanos también estuvieran involucrados, solo estaban allí para apuñalar a Jesse por última vez. Independientemente de si Jesse sabía sobre las intenciones de los Fords, ignoró el peligro potencial, y en su lugar se levantó y colocó sus pistolas en el sofá de la habitación. Luego dirigió toda su atención a una imagen colgada sobre la repisa, cubierta de polvo y aparentemente bastante sucia. Jesse arrastró la silla, se subió al asiento y comenzó a limpiar la imagen. Simultáneamente, Robert Ford también se levantó, sacó su pistola y disparó un tiro en la parte posterior de la cabeza del forajido, asesinando efectivamente a Jesse James. Después del hecho, los cuatro hermanos fueron arrestados y acusados de asesinato en primer grado, condenados a muerte todos en un periodo de 24 horas. Crittenden perdonó por completo a Charlie y Robert, y los dos forajidos se convirtieron en agentes dobles o hombres libres tan pronto como fueron atrapados. Sin embargo, la recepción del público en general no fue tan optimista. Los hermanos Ford fueron tachados de cobardes y expulsados de Missouri. Robert Ford capitalizó su infamia como el hombre que mató a Jesse James antes de comenzar varios salones en el oeste. Charlie contrajo tuberculosis poco después del asesinato y se suicidó en 1884. Robert fue asesinado en Creede, Colorado, en 1892 por un hombre llamado Edward O'Kelly. O'Kelly recibió una petición para su liberación por más de 7,000 firmantes, quienes habían estado esperando la muerte de Ford durante los últimos 10 años. El legado de los hermanos Ford había terminado mientras una gran sección del país aún lamentaba la pérdida de Jesse James. De hecho, este fue el caso mucho después de que Jesse James tomó su último aliento en el suelo de Missouri en abril de 1882. La popularidad de Jesse James pareció dispararse incluso en el siglo XX, ya que las historias de sus crímenes y desventuras por el sur encantaron a la gente de la costa este, ávida de las figuras de la vida real emblemáticas del salvaje oeste. La mayor parte de este aumento en popularidad provino de los ex-confederados en la era de la Reconstrucción, quienes veían a Jesse James como un héroe vigilante, haciendo lo que fuera necesario para mantener el estilo de vida sureño y luchar contra aquellos que eliminaron la esclavitud y su base económica. El impulso en el legado también vino de la presencia de Jesse James en los medios durante su mandato como un amenazante forajido, ayudado por sus conexiones con John Edwards y los periódicos. Después de su muerte, Jesse James se convirtió en el personaje central de varias novelas baratas, recontando sus hazañas como cuentos populares que mostraban la era de resistencia y rebelión que Jesse James manifestó durante su vida posterior. Estas publicaciones cautivaron a personas ansiosas por escuchar escándalos e historias criminales de la frontera occidental. Esto generó la fascinación estadounidense por los villanos del salvaje oeste y el crimen real, ignorando el racismo y los crímenes de guerra de la banda de James y encontrando inspiración en la conducta de su líder. Fue a través de las historias aún más ficticias de Jesse James que se plantó la idea de que en realidad era más parecido a Robin Hood que a un ladrón real.
se establecieron narrativas de que Jesse James robaba específicamente a los ricos para luego alimentar a los pobres, protegiendo al granjero de cuello azul del hombre corporativo de cuello blanco. En realidad, no hay pruebas históricas de que Jesse James alguna vez repartiera sus bienes robados con alguien fuera de su propia banda y familia inmediata. Si bien es cierto que ofreció protección a sus aliados más cercanos y respetó a los vecinos de su ciudad natal, todo era una actuación y una búsqueda para difundir una ideología para enriquecerse con la idea de que los crímenes contra su enemigo estaban justificados. Como resultado, la idea de que Jesse James operaba bajo las sombras de Robin Hood no es más que alimento político durante la era progresista y finales del siglo XIX, principios del siglo XX en América, de la cual Jesse James se convirtió en un símbolo de resistencia a un opresor. No fue hasta los 1850 que el legado de Jesse James corrigió el falso mito de que era una figura de la frontera occidental. En cambio, los historiadores retrataron a Jesse como el hombre malvado y emocional que era en realidad. Se hizo evidente en el mensaje de los historiadores que Jesse James sufría de trastornos psicológicos y delirios de grandeza, empeñado en continuar una causa que se estaba desmoronando lentamente en un Estados Unidos en reconstrucción. Era un guerrillero confederado y un terrorista doméstico, un asesino a sangre fría y maestro de la manipulación. No era un desesperado del salvaje oeste, ni un héroe popular del destino manifiesto, pero aún así se presenta como un elemento fascinante en la leyenda y la historia de un Estados Unidos en expansión. Hasta el día de hoy, el legado de Jesse James sigue siendo motivo de disputa, ya que muchos aún ven al difamado bandido de Missouri como un héroe en los movimientos neoconfederados modernizados. Otros reconocen las atrocidades que cometió a lo largo de su vida, entendiendo que realmente no hay mucho que lo haga un protagonista en la historia de América. Sin importar la perspectiva, una cosa permanece constante. La vida y los tiempos de Jesse James continuarán siendo tanto romantizados como criticados en la cultura popular del presente. Se seguirán haciendo películas, series de televisión, música y novelas, protagonizadas por una de las personas más destructivas pero impactantes del siglo XIX, con toda su sangrienta ingloria y locura detallada en primer plano. Al final, es solo para que el mundo sepa exactamente quién era realmente Jesse Woodson James. Una huella ensangrentada en la frontera.